Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Izuguaylas. Pertenezco al grupo 99 para esta píldora educativa, que es sobre parálisis cerebral infantil, y va dirigido al personal de salud de primer nivel de atención. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Definir qué es la parálisis cerebral infantil es importante. Es importante dar en cuenta que va esta definición en tres puntos importantes. ¿Qué es qué cosa? Que es un trastorno del desarrollo, que se da a través de una noxa, precisamente en un cerebro inmaduro, y esta va a limitar la actividad precisamente que va a realizar el paciente. Por lo tanto, las últimas investigaciones y las últimas definiciones que se han mostrado es que esto es un grupo de trastornos en el desarrollo que están atribuidos precisamente a una noxa que se da precisamente en un cerebro inmaduro, normalmente intraútero en los primeros años de vida, asociado precisamente a la dificultad o a los problemas en el movimiento y la postura en el paciente. Hay que tener en cuenta que es prevalente a nivel mundial, 1.5 a 3.8 por cada 1000 nacimientos vivos en el mundo van a tener precisamente a padecer esta enfermedad, ¿no? Y que cuando nosotros nos presenten a estos pacientes en el primer nivel de atención, sea para cualquier tipo de especialista, médico, psicólogo, enfermera, vamos a tener que aprender a reconocer ciertas situaciones que nos van a ayudar a atender a mejor a este paciente, ¿no? En el caso de la etiología, ¿no? Que puede ser prenatal, ¿no? Dependiendo de cómo o cuándo se dio la noxa, el tipo de trastorno motor predominante que vamos a poder observarlo no solamente en la consulta, sino apenas el paciente ingresa al establecimiento, la extensión de la afectación, la gravedad misma, ¿no? Los trastornos que pueden estar asociados y de repente, dependiendo de los accesos que haya a la neuroimagen que muchas veces nos la van a dar, ¿no? Como les decía, la etiología puede ser de cuándo se dio esta noxa, ¿no? Esta noxa puede ser de origen infeccioso o de muchos otros tipos de situaciones, ¿no? Pero depende si se da de manera prenatal, perinatal, ¿no? Durante el parto, por ejemplo, o postnatal durante el primer año de vida. El trastorno predominante que vamos a lograr verlo, para esto es para todos los especialistas de primer nivel de atención, no solamente para los médicos, ¿no? Es que vamos a encontrar que puede presentarse de manera espástica, ¿no? Espástica cuando los músculos están tensos, ¿no? Vamos a encontrar precisamente los miembros, tanto superiores como inferiores, siempre de manera tensa, los músculos, ¿no? El disquinético cuando vamos a ver movimientos erráticos, el paciente no puede mantenerse quieto, ¿no? Va a tener movimientos sin necesidad de tener control sobre ellos. El atáxico, que va a tener que ver más que todo con la sustentación de la marcha, que vamos a encontrarlos también apenas entren a la atención con nosotros, ¿no? Y lo mixto, que vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones. ¿Por qué es importante esto? Como les comentaba, no solamente para los médicos, porque en el primer nivel de atención lo que vamos a nosotros a necesitar es precisamente explicar al familiar del paciente, sobre todo, qué es lo que estamos observando, por qué lo observamos y qué podemos hacer con ello, ¿no? Precisamente los cuadros clínicos más frecuentes son la tetraparesia espástica, que es la forma más grave, ¿no? Que quiere decir que tanto miembros superiores e inferiores se encuentran con espasticidad, ¿no? Es un alto grado de dependencia y tiene una incidencia baja, menos mal, ¿no? De 5 a 8%. La diplegia espástica, que tiene que ver más que todo con la extensión de los miembros inferiores, ¿no? Es más frecuente en la parálisis cerebral, ¿no? Está asociado a lo que es leucomalacia periventricular, que es algo que podemos encontrar de repente en las imágenes que nos muestran durante la sesión. Hay que tener en cuenta que las imágenes, sobre todo, por ejemplo, para los médicos de primer nivel de atención, vamos a encontrar de repente que pueden verse alterado la sustancia blanca periventricular, normalmente en niños pretérmino, ¿no? Donde tenemos que buscarlo más que todo, un 90%. Las lesiones corticales y de ganglios basales lo vamos a encontrar en un 18% de los casos, casi siempre en niños a término, de 3.5% básicamente, y las malformaciones cerebrales en menos del 10%, en niños a término un 2.5% de todo en general, ¿no? Esto es importante, como les digo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la parte de los médicos son los que van a encontrar esto de repente directamente en la imagen, tanto el neuropsicólogo como el psicólogo o la enfermera pueden de repente recibir el informe de imagen y saber precisamente qué es lo que estamos encontrando respecto a los hallazgos. Los trastornos que vamos a afrontar son básicamente los sensoriales, en la cognición, la epilepsia y las complicaciones. Porque los 50% de los niños tienen problemas precisamente a nivel visual
20% a nivel auditivo, y frecuentemente los niños con diplegia espástica, que es lo que hemos visto anteriormente, presentan precisamente esta leucomalacia periventricular, ¿no? La cognición, precisamente, casi siempre el 50-60% de estos pacientes tienen una cognición normal, no tienen retraso a nivel de la capacidad intelectual. El retraso mental severo se ve más que todo en niños con tetraplegia, ¿no? El menor grado de retraso en niños con diplegia y los semipléjicos, y sí hay problemas de comunicación y lenguaje, sobre todo en la parte disquinética, por el problema de la articulación y de la fonación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que la discapacidad, o por lo menos el problema a nivel de la cognición, es directamente proporcional al problema motor, ¿no? El 50% de estos niños tienen epilepsia, así que el 70% está relacionado con la tetraplegia, y hay un riesgo inferior en los 20% de los dipléjicos, así que es importante acudir a sus consultas por neurología. Y las complicaciones más frecuentes son las ortopédicas, los problemas digestivos, respiratorios y las alteraciones bucodentales, que tienen que ver más que todo precisamente con la parte de la fonación y la alimentación, cosa que se pregunta mucho precisamente en lo que es la consulta en atención primaria, ¿no? Los trastornos sensoriales vamos a tratar de manejarlos siempre con evaluaciones periódicas, despistaje de agudeza visual y potenciales evocados en los niños que tengan precisamente riesgo por noxas que se hayan identificado durante la gestación, el parto, en el primer año de vida, y siempre ejercicios de estimulación táctil, ¿no? La cognición siempre va a ser importante, la parte del lenguaje, ejercicios de articulación, adaptaciones curriculares, sobre todo en pacientes que presenten retardo mental severo o moderado, para que se puedan manejar de manera adecuada en educación especial en aulas adecuadas, y la terapia ocupacional para desarrollar de mejor manera la parte de los movimientos motores finos y gruesos. Siempre cuando la epilepsia esté presente, que es en la gran mayoría de casos como un 50%, es importante la atención temprana sobre complicaciones neurológicas, ¿no? La supervisión de la medicación antiepiléptica y la evaluación continua por neurología. Las complicaciones, hay que tener en cuenta que si bien es cierto la parte de la parte motora es la más importante, o la visible más importante, pues la terapia de rehabilitación motora con la fisioterapia es lo que va a predominar con estos niños, y la terapia ocupacional también para lo que es el movimiento grueso, ¿no? Y movimiento fino. La terapia de alimentación y deglución es también muy importante. Hay que tener en cuenta precisamente que las pacientes con esta disquinesia, para esta parálisis cerebral, pueden presentar problemas deglutorios, por lo tanto pueden presentar problemas aspirativos. Así que en el caso de los médicos en el primer nivel de atención, hay que siempre ponerle el estetoscopio, el fodendo en los pulmones, ¿no? En los campos pulmonares, para descartar alguna neumonía por aspiración y así evitar problemas mayores, ¿no? Es importante todo esto que les refiero, porque el primer nivel de atención, tanto para lo que es médicos, neuropsicólogos, psicólogos, enfermeras, incluso técnicos en enfermería, reconocer estos eventos, reconocer estas situaciones, en este caso con estos niños, nos va a llevar a una atención oportuna de las complicaciones, y sobre todo dar una mejor consejería a los padres que en ese momento vienen angustiados y preocupados por lo que está pasando con su hijo, ¿no? Esta es la bibliografía precisamente que pueden consultar respecto a qué cosas podemos hacer, por ejemplo, respecto al concepto que vamos a entregarles a los padres, ¿no? Los ejercicios y las intervenciones que podemos realizar, ¿ya? Y sobre todo también para mantener el desarrollo neuronal de este paciente de manera adecuada, ¿no? Entonces, sobre todo para desquebrajar mitos, ¿no? De que, por ejemplo, que el retardo mental siempre está aseverado con estos pacientes, lo cual hemos visto en la exposición que nos hace, ¿no? Así que eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo.